Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Anacleto Iglesias, soy el director de extensión universitaria de la Universidad de SIC y nada, os agradecemos a todos muchísimo la presencia hoy en este ciclo de conferencias que está organizando SIC en torno a los ODS. Os introduzco brevemente un poco esta cuestión que vamos a tratar hoy. Concretamente vamos a tratar de trabajar el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, que es el de fin de la pobreza. Y como bien sabéis, los Objetivos de Desarrollo Sostenible era y es una acción organizada por Naciones Unidas, que lo hizo en el año 2015 y es un plan o agenda conocida con el nombre Agenda 2030, que trata sobre todo de mejorar las condiciones de vida de los países, de la población de todos los países, ¿vale? A todos los niveles. Y para eso pues, se desarrollan 17 ODS o Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, simplemente daros 3 o 4 datos, también importantes para que los tengamos como telón de fondo de la mesa redonda que ahora pues, en breve os pasaré a presentar nuestros ponentes. Actualmente o en la actualidad, según datos de la ONU, hablamos de una población mundial que vive en situación de exclusión social cercano al 10% de la población mundial. Hablamos de cerca de 700 millones de personas. Si bajamos esa realidad a la realidad más cercana nuestra, ¿no? Que es de la Comunidad de Madrid, hablaríamos que en la actualidad en la Comunidad de Madrid, en esa situación de exclusión social se encuentra 1 millón de personas y de esa población de la Comunidad de Madrid hablamos de cerca de medio millón de personas que viven en unas condiciones de exclusión severa. El último dato que os doy también para tener de trasfondo también en la Comunidad de Madrid es que nos encontramos con que en la Comunidad de Madrid la brecha entre pobres y ricos, ¿vale? Es una brecha de las más altas de España. No encontrábamos mejor manera también desde SIC que trabajar este ODS de fin de la pobreza que con los dos invitados que hoy nos acompañan, que paso a presentarles, que son Elena Gil Bartolomé, que es la presidenta de APN o Red Europea contra la Pobreza y es la presidenta en la sede de Madrid. Elena, buenas tardes. Buenas tardes. Y también nos acompaña hoy también Manuel Bretón, que es el presidente de Cáritas España. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Les agradecemos, bueno, pues estábamos hablando ahora antes de conectar, bueno, pues lo complejo que es realmente estar hoy aquí, bueno, pues con ellos, por agendas, por trabajos, porque van, porque vienen. Nos hablaban también de que, bueno, pues a lo mejor no es tanto movimiento físico, sino de reuniones y reuniones a través de Internet. Por eso, bueno, pues les damos doblemente las gracias a los dos por estar hoy aquí con nosotros. Bueno, yo la primera pregunta que os planteo y realmente es una conversación que espero pues, que transcurra pues eso, con la naturalidad, la frescura del diálogo entre tres personas, bueno, que compartimos realmente bueno, pues, inquietudes, trabajos en este ámbito social. Bueno, a mí me llama la atención, pues en las clases, estamos en una universidad que trabajamos el marketing, la publicidad, el mundo de la empresa, aquí en Pozuelo de SIC Universidad, pues que hablamos de globalización, de industrialización, de inteligencia artificial, bueno, pues de todos los avances que siglo XXI nos está trayendo, pero a la par llama la atención también que seguimos hablando de pobreza, ¿no? Una pobreza que afecta a los países subdesarrollados, que afecta a los países en vías de desarrollo, pero que también afecta a los países desarrollados como puede ser el nuestro actualmente. La pregunta que os planteo, ¿qué es pobreza para vosotros y por qué seguimos hablando de pobreza hoy, ¿no? Es decir, en pleno siglo XXI, con todos estos avances que nos rodean en torno a globalización, avances científicos, avances tecnológicos, avances aplicados al mundo de la economía, al mundo de la industria. ¿Qué te parece? ¿Empiezas tú, Elena? ¿Empiezo yo? Bueno, vamos a ver. Para nosotros como red, obviamente de entidades sociales sin ánimo de lucro, consideramos que está en pobreza. Hablamos siempre del término AROPE, ¿no? Que es un término que se creó en Europa, en la red europea, y que se usa también y se usó para establecer esta estrategia, cuando una persona cumple una de estas tres características, ¿vale?
tiene una renta, unos ingresos inferiores al 60% de la mediana de su zona, de su país, ¿vale? Está en una situación de privación material severa y entonces es que le faltan 4 de estos elementos, que cuando os los lea, os los vaya contando, os va a resultar que no puede ser, ¿no? En un país como España. No puede permitirse una comida de carne o pescado o el similar en vegetariano al menos cada 2 días. Cada 2 días. Una comida de proteínas. No tiene capacidad para afrontar unos gastos imprevistos, como pueden ser unas gafas o un dentista, por valor de 650 euros. No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura correcta. Esto nos empieza a sonar mucho más, que es la pobreza energética. Ha tenido retrasos en el pago de los alquileres, de la hipoteca, ¿no? No llega a fin de mes, que se dice, ¿no? La luz, el agua. Habéis oído hablar del bono social, que las compañías eléctricas, seguramente a lo mejor algunos os llama a casa. ¿Es usted beneficiario? Ahora es en una plena campaña las grandes energéticas de... ¿sabe usted si le corresponde el bono social? Bueno, pues tiene que ver también con esto. No puede permitirse un teléfono, ni un televisor, ni una lavadora o el acceso a un servicio de lavandería, ¿vale? No puede pagarse un transporte público y luego ya el sumo es no poder irse unos días de vacaciones al año, ¿no? Con que cumpla 4 de estos elementos ya estaría. Eso se llama privación material severa. O también que viva en un hogar con baja intensidad de trabajo. Y este es uno de los principales problemas que tenemos aquí en España, ¿no? Y es cuando en la unidad familiar se suman las posibilidades de trabajo de todos los miembros de la familia que pueden trabajar y cuando no se llega al 20%, se dice, en todo un año, se dice que esa familia, ese hogar está en privación de empleo, ¿no? Está en una baja intensidad de empleo, ¿vale? Entonces, claro, se quitan a los menores que no pueden trabajar. Pero imaginaros una persona que vive sola y que a lo largo del año trabaja menos de un 20%. Entonces, si se coinciden uno de estos criterios, o tiene menos ingresos del 60% de la mediana, que en nuestro país ha sido, espera que lo quiero leer exactamente para que no haya dudas, son 6.000 euros, ¿vale? Ingresos anuales de menos de 6.000 euros, que no pueda cubrir 4 de estas cosas, no poder comer, proteínas o estas así, ¿no? O en su casa haya menos trabajo, decimos que está en situación de pobreza. Luego podemos estar en riesgo de pobreza, que es como gran parte de esto que hemos hablado, es ese volumen de personas que entra y sale del mercado laboral, que es lo que ahora nos ha pasado, entonces o tiene más ingresos o tiene menos ingresos. ¿Y por qué seguimos hablando de que estamos ahora mismo y hay pobreza en un mundo industrializado y estamos en Europa, supuestamente en lo mejor, y en España, que es uno de los mejores países para vivir, sin lugar a dudas? ¿Por qué? Porque esa tecnificación, ese avance descomunal que existe en la empresa, en el mercado, en la sociedad, hace que no todo el mundo pueda aclimatarse, ni todo el mundo pueda aprender y adaptarse a esas exigencias del mercado. Estamos dejando atrás a parte de la población que no tiene acceso a esa recualificación, a esos medios tecnológicos. El COVID que nos ha traído, que la gente que no sabe manejar un móvil ni estas plataformas, no tiene acceso a un puesto de trabajo. No puede hacer un proceso de selección, ¿vale? No puede seguir una clase. Nos hemos encontrado con familias que no tienen internet en casa, ni tienen una tablet, ni tienen nada más que un móvil, ni tienen un ordenador. Entonces, eso deja bolsas de personas, grupos de personas fuera. Y eso acaba siendo, primero, riesgo de exclusión, luego exclusión y luego pobreza, en sus diferentes elementos, ¿no? Y es más, ahora mismo nos encontramos con que el empleo, y eso fue Cáritas ha hecho unos estudios maravillosos, increíbles, nos dice y nos demuestra que el empleo, la precarización del empleo, no nos asegura que tener un puesto de trabajo haga que no estemos en una situación de riesgo, de exclusión. Es más, el 15% de los trabajadores están en riesgo de exclusión. Y eso cada vez es
No, una tendencia que se está manteniendo en los estudios de largo plazo que lleva haciendo FOESA o que hacemos desde la red, ¿no? Que se va haciendo y se van estudiando grupos y poblaciones a lo largo de todos los años, ¿no? Para ir viendo. Así, como elementos o causas que pueden hacer. Y no hablemos de la vivienda. O sea, la vivienda, y eso también va por zonas, es un componente altísimo que lleva a la exclusión. O sea, en Madrid, vivir no cuesta lo mismo que cuesta vivir en otros sitios. Y la vivienda supone un porcentaje del gasto de los ingresos de las personas importantísimo. Si queréis, Elena, es decir, por dar ahora también paso a Manuel, si queréis un poquito más adelante, trazamos un poco el perfil sí. y quizás también las causas estructurales, ¿no? que llevan a trazar esa situación de pobreza. Ojo, fuera a lo mejor de nuestras fronteras, pero sobre todo más en nuestra realidad de la Comunidad de Madrid. Para Cáritas, Manuel, es decir, ¿por qué seguir hablando de pobreza hoy en día en el siglo XXI? ¿Cómo lo entiende Sí, Cáritas? mira, yo ante todo quería agradecer la oportunidad que nos ofrecéis de estar hoy aquí, de que contéis con Cáritas, porque siempre me he sentido muy orgulloso a la hora de formar parte de esta entidad y representarla, ¿no? Y gracias, por supuesto, a ESIC por esta iniciativa y a todos los que han conectado hoy y que contribuyen a que esto se haga patente, a que esta manera de actuar, esta manera de compaginar pareceres o crear criterios, hacemos todos juntos. Bueno, yo creo que es un momento, una oportunidad maravillosa y yo quería también hablar en nombre de Cáritas, porque para eso estoy aquí. O sea, nosotros somos una institución de la Iglesia, como bien sabéis, que su principal actividad no es solo dar de comer y que estamos dispuestos a hacer lo que haga falta, desde reconvertirnos, a aprender, con tal de que los que menos tienen puedan llegar a tener algo, ¿no? Yo tengo que decir que me siento muy orgulloso, como os he dicho, de cómo hemos afrontado la pandemia, Cáritas, y cómo hacemos frente a esa estremecedora realidad que tenemos enfrente, ¿no? Y muy desconocida para casi todos los que hoy conformamos una nación como la nuestra. Yo creo que Cáritas ha respondido pues con sus 70 Cáritas diocesanas, con sus 600 Cáritas parroquiales, con sus más de 80.000 voluntarios, con sus 5.000 trabajadores, con sus cientos de proyectos repartidos por toda España, pues con sus voluntarios, como he vuelto a decir, con las empresas, con los equipos profesionales. Todos hemos contribuido de una forma muy especial a que intentar que esta situación fuera lo menos dañina posible. No nos hemos podido encerrar en nuestras casas, ahí está el problema de nuestros voluntarios. Como sabéis, en muchos casos, por ser mayores, porque nuestro voluntariado tiene quizá una media de edad relativamente alta, pues esto nos ha hecho repensar y reformar nuestra forma de actuar. Pues yo creo que gracias a todo esto que he contado o he intentado relatar así en líneas generales, hemos intentado llegar al fondo de la cuestión, que es eso, lo que tú has comentado. Hacer que esa pobreza, que si volvemos a definirla, no hay mejores palabras que las que ha utilizado Elena, pero es verdad que la pobreza está ahí. ¿Y por qué tenemos que combatirla? Porque nos enfrentamos a ella a diario, porque ha crecido, porque FOESA, lo decía Elena también, con datos fidelignos, con una investigación muy potente y muy consensuada, ha llegado a darnos los datos claros de la situación y esos datos son los que, gracias a los que intentamos contribuir a ello, pues se han visto corroborados, ¿no? Y se han
Con lo cual, yo creo que los dos habéis tenido mucha razón en confirmar que la pobreza está, que incluso se ha generado más pobreza con la situación actual y que, por supuesto, nuestras entidades o nuestras organizaciones tienen que hacer frente a esta realidad, como seguro que todos estáis, sois conscientes de ello, ¿no? Y os damos las gracias, pero vamos, es decir, la labor de Cáritas indiscutible, lo que decías con esos 180.000 voluntarios. Es verdad que luego a lo mejor si nos da tiempo sí sería bueno también, bueno, pues hablar cómo cambia evidentemente toda esta situación de la pandemia, cómo ha cambiado evidentemente la labor que desarrollan vuestras entidades. Manuel, tú al frente de Cáritas, Elena por la red europea, que ahora también, sí, también en la misma línea que Manuel, sí me gustaría también que nos dijeras también o nos concretas un poco para los que no conozcan qué es la red europea. Y luego también esa otra parte, que es también importantísima, la parte que haces en la Fundación San Martín de Porres, una fundación que ya tiene muchos años también trabajando con exclusión social, ¿vale? Con personas sin hogar en Madrid, y que, bueno, pues a nivel de, bueno, pues asistencial, pero a nivel también de búsqueda de empleo, talleres que tenéis, etcétera, ¿no? Elena, Manuel, el perfil de la pobreza en España, digamos que es un tema muy delicado, porque siempre que hablamos de perfil, yo lo recuerdo, ¿no? Por haber estado, bueno, pues haber tenido la oportunidad de haber trabajado, bueno, pues en un corto periodo de tiempo en el ámbito social, me llamaba la atención, ¿no? Pues como me decían, bueno, pues que el gran peligro que tiene la persona que sufre exclusión social es esa invisibilidad. Hoy cuando estábamos comiendo, me comentaba el director del ámbito editorial, ¿no? Y de investigación de SIC, que había leído este fin de semana, no recuerdo si era en El País o en el ABC, bueno, pues un ingeniero que llevaba varios meses durmiendo en una tienda de campaña, en la zona de Alcorcón, buscando empleo, cargando el móvil, etcétera. Entonces, claro, de cómo una persona puede vivir la vida en unas condiciones como de la noche a la mañana, pronto, más tarde, eso cambia, ¿vale? Se ve en una situación que ya algunas pinceladas estaba dando Elena, bueno, pues que va entrando esa pobreza energética, no vamos pudiendo afrontar los pagos, que afecta evidentemente a lo que es la dieta alimenticia tuya y lo más dramático, la que afecta a tus hijos, a personas mayores, personas dependientes, etcétera. Bueno, vamos a intentar, y no me cabe ninguna duda, trazar desde la dignidad, evidentemente de nombres y apellidos que nos traemos hoy aquí también a esta mesa redonda. Bueno, ¿cómo trazaríamos qué perfiles actuales de la persona que vive exclusión social? Y antes de eso, Elena, por favor, que nos des unas pinceladas de qué es EAPN y la Fundación San Martín de Porres. A ver, EAPN es la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social y está en el ámbito europeo, está en el ámbito a nivel estatal y está a nivel de cada comunidad autónoma. ¿Vale? Entonces, a nivel estatal, que digamos es nuestro paraguas para poder hacer gran parte de nuestra intervención, porque se crea la red, está compuesta por entidades sociales sin ánimo de lucro, siempre, siempre, ¿vale? Entonces, a nivel estatal son las 19 comunidades autónomas y 18 entidades de ámbito estatal. Y luego nosotros en la Comunidad de Madrid somos 63 entidades que tenemos actividad presencial aquí en Madrid y que nos organizamos en 7 grupos de trabajo sobre los grandes temas en los que intervenimos, ¿vale? Que son acompañamiento social y prestaciones, salud, empleo, educación, participación de las personas que están viviendo situaciones de pobreza y exclusión y lo que tiene que ver con economía social y solidaria, ¿vale? Nuestra intención como red es siempre hacer incidencia política para defender los derechos sociales de las personas que están sufriendo vulnerabilidad, ¿vale? Entonces, siempre trabajamos en red, que es el objetivo fundamental y lo que nos hemos dado cuenta en esta pandemia, que si no estamos juntas y trabajamos juntas no vamos a ningún sitio, es para hacer incidencia política y para transmitir el que somos corresponsables de las políticas públicas.
La responsabilidad de los servicios sociales, de la sanidad, de la educación, será siempre pública. Las entidades sociales estamos para, como ciudadanía organizada, porque somos ciudadanos y ciudadanas que nos hemos organizado. Muchas de la gente que estamos, como en Cáritas, son voluntarias, otras personas estamos contratadas por las entidades, pero por una vocación de atención y de servicio social, pero para ser corresponsables y favorecer que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan ejercer de ciudadanos y ciudadanas y tengan los mismos derechos. Entonces, ¿en qué estamos? En conseguir garantizar eso. Ahora, desde la red europea, desde Madrid, estamos colaborando en el diseño de la nueva ley de servicios sociales. Estamos trabajando para que haya una modificación de la ley de rentas mínimas e intentando modificar y mejorar el ingreso mínimo vital, por ejemplo, ¿vale? Trabajando en las estrategias de lucha contra la pobreza, trabajando en lo que son las políticas activas de empleo, en que la educación y la formación que se da para el empleo sea inclusiva. O sea, uno de los elementos clarísimos que ha salido en todos los estudios es que desde la anterior crisis, desde el 2008, ahora, la gente no se está formando ni recualificando, porque la formación que se da no está adaptada a las necesidades de las personas. Entonces, todo eso es parte de la incidencia política en la que nosotros trabajamos, independientemente que la red tenga un apoyo de favorecer y de trabajar y potenciar el crecimiento de los profesionales y la mejora de cómo hacemos nuestro trabajo, ¿no? Que eso es básico. Y ¿qué hemos hecho, qué hemos estado haciendo, como decía Manuel? Compartir. O sea, en la pandemia, que como dice, no hemos dejado de trabajar ni un solo día, hemos estado como servicios sociales esenciales, aunque no nos reconozcan, en la práctica. Hemos estado atendiendo y llevando comida y atendiendo a las personas y acogiendo a las personas y demás, y atendiendo a las personas mayores y viendo si necesitaban medicinas, que eso a Manuel le sonará mucho, ¿vale? Hemos puesto en común lo que teníamos. Si una entidad tenía una furgoneta, ponía la furgoneta al servicio del resto. Oye, que a mí tengo esto, que me hacen un no sé qué, ¿quién lo necesita, no? Ese trabajo en red ha sido fundamental, también para dar apoyo a las personas que estaban, porque los sanitarios lo han pasado fatal y lo siguen pasando fatal, y los servicios de la policía, pero las entidades que han estado atendiendo los auténticos dramas y que seguimos viendo todos los días, eso también ha sido un palo, ¿eh? O sea, emocionalmente, ver a la gente, ver no sé qué, ¿no? Te lo llevas a casa en eso y ha sido un proceso también de cambio, que es parte de lo que nos ha hecho cambiar. Hemos tenido que modificar toda nuestra forma de hacer. Nosotros somos de hacer en presencia, con la persona, atenderla, abrazarla, darla un Kleenex, acompañarla a lo que haga falta. Eso ha habido que reconducirlo. Y hemos tenido que cambiar la metodología, enseñar a la gente a usar un móvil para poder hacer una videollamada, para hacer un taller en presencial, para enseñarles a hacer una entrevista de trabajo con el móvil, con un Zoom, ¿no? Es un cambio fundamental de nuestra manera de trabajar y de cómo generar el vínculo con las personas. Pensemos que son personas que están sufriendo y que contar lo que a ti te pasa y las causas de tu sufrimiento también es un dolor. Y dejar a un lado tu vergüenza, todo lo que a ti, o sea, llegar a un sitio a tener que pedir algo no es fácil para nadie. No es fácil. Y tener que contárselo a través de una pantalla, mucho menos. Entonces, te toca la debilidad y poner tu debilidad en las manos de alguien, y hace falta que la otra parte también sepa acoger realmente cómo hay que acoger a esa persona, ¿no? Con su fragilidad, etc. Claro, y como tú decías, por terminar y dejo a Manuel, ese caso que tú ponías de un ingeniero que está viviendo en una tienda de campaña, nosotros hemos tenido a gente que ha tenido sus empresas y que las ha tenido que cerrar, o unidades familiares que estaban los dos trabajando y que la pandemia ha significado no tener ingresos, pérdida del trabajo y demás, y no haber tenido ahorros, porque todos esos gastos se van acumulando y no tener suficientes ahorros, o familias que venían arrastrando y de la anterior crisis y ahora no tienen ahorros, ¿vale? Entonces, todo eso
hace un conjunto que esas personas que hasta ahora no han estado en una situación vulnerable cuentan además con un hándicap, que no saben dónde tienen que ir a pedir ayuda. No saben qué son los servicios sociales. No saben cómo hacerlo. Y menos mal que ha estado Cáritas y que han estado las entidades sociales. Mucho más que los servicios públicos. Y llama la atención, Elena, lo que estás diciendo cuando a esta era se le llama la era de la comunicación. Pero también hay otros que hablan de la era de la desinformación también. Es decir, que estamos tenemos la capacidad de podernos comunicar muy rápidamente. La cuestión es quién selecciona el contenido, dónde tocar, dónde llamar y a qué puerta, ¿no? Entonces ahí yo creo que tanto EAPN como Cáritas cumplís esa función de decir, bueno, hemos estado y estaremos, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Y que esas entidades que, a pesar de las circunstancias, que lo decías tú antes, Elena, 2008 cayeron muchas entidades sociales, muchas dependían de subvenciones, ¿vale? Entonces, claro, hace falta un tejido que esté presente. Pero sí, totalmente de acuerdo. Manuel, en ese perfil que estaba también empezando a trazar Elena, que como os decía también, Elena trabaja en el Centro de Inserción Laboral de la Fundación San Martín de Porres, ¿cómo detectáis cómo es el perfil de pobreza actualmente que encontramos en España o en la Comunidad de Madrid, Manuel? Y si queréis también ya nos vamos metiendo un poco porque yo creo que para afrontar esa parte final de la conferencia de hoy, que es también dar aliento, dar esperanza, también decir qué podemos hacer, pero eso vamos a dejarlo para el final. Antes, evidentemente, como todo, necesitamos un análisis de realidad, aunque en este poco tiempo hagamos estamos haciendo lo que podamos, ¿no? Pero vamos a trazar ese análisis de realidad. ¿Cuál es el perfil que nos encontramos, que se encuentra Cáritas hoy en día? Y ¿en qué notas, Manuel, en qué ha notado Cáritas y todos los agentes sociales que trabajan con vosotros que ha cambiado, si ha cambiado radicalmente con el COVID? Bueno, pues yo me alegro mucho escuchar antes de hablar a Elena, porque la verdad es que el perfil que ha marcado ella es el que nos encontramos hoy en día. O sea, es verdad que nos hemos sometido a unas tensiones desde marzo del año pasado impresionantes en todos nuestros proyectos, que hemos pretendido reactivar muchos de ellos, pero otros muchos se nos han venido abajo. Pero lo que es verdad es que ese perfil del que estabais hablando está ahí. O sea que los colectivos más vulnerables los tenemos muy señalados y muy caracterizados. En primer lugar, las personas mayores, o sea, en el ámbito rural o en el ámbito urbano. Ha sido uno de los grandes damnificados, ¿no? Y los que les tenemos que echar una especial dedicación, porque han afrontado con mucha dureza todo lo que les ha venido encima. Las personas sin hogarismo, o sea, el sin hogar, el que se encuentra en la calle, ¿cómo no va a haber visto damnificado enormemente por la situación? Pues mucho más que otro cualquiera, que tiene su casa, que tiene su calefacción o que tiene su sitio donde vivir, ¿no? Ese es un perfil clarísimo de la persona que le tenemos que echar una mano especial. El ámbito infantil y juvenil del que ha hablado Elena, que se ha visto también muy tocado, tanto en su presencia escolar como en los medios adecuados para hacer frente a la formación que estaba fundamentalmente online, pero que en muchos procesos no existía. Y ahí sí que voy a darte un dato ahora que me ha surgido porque hace un rato estaba hablando con el director de Cáritas Madrid, precisamente se relacionaba o tenía relación con el tema de los medios digitales y de la brecha digital y de los medios para apoyar a esos jóvenes. Como sabéis, dentro de Madrid Futuros es una asociación en la que estamos implicados y que estamos intentando lanzar proyectos que beneficien a la población de Madrid en general. Bueno, pues nos encontramos con uno de los grandes problemas, es que los medios los tenemos, los medios digitales los tenemos ya y los vamos a donar en cualquier momento. Estamos en disposición
de abrirlo en 3 colegios diferentes, en zonas muy particularizadas de Madrid, pero ahora lo que no tenemos son las redes. O sea, que van a tener los medios, pero no tienen las redes. Manuel, hablamos de eso, que yo tengo una compañía de teléfonos que es muy solidaria. Que nosotros pues ahí estamos. Tanto Endesa, Telefónica, por supuesto estamos en ello y vamos a intentar sacarlo adelante, pero es un proceso muy complicado. O sea que, bueno, pues es otro de los colectivos que más han sido dañados, ¿no? El de los jóvenes y luego la gente o que están en situación administrativa irregular, inmigrantes, gente sin papeles, en fin, ese tipo de personas que las tenemos muy ubicadas, porque es verdad que hay nudos en los que potenciamos nuestro apoyo, como el de los, ¿qué diría yo? El de los trabajadores de la fresa, ¿no? El de los asentamientos, ¿no? Pues, o colectivos como el de la Cañada Real, o como son procesos que son necesarios de acometer, pero en los que hay que echarle mucha experiencia y mucha ilusión, porque si no, no salimos de esto. En fin, yo seguiría hablándote de muchas de estas cosas, pero yo casi mejor le dejo la palabra a Elena para que ella, que también tiene muchas ganas de contarnos cosas, que nos lo diga. Elena, en ese perfil que trazabas, que empezabas a trazar tú y que también ha trazado Manuel, es decir, ¿qué perfil tenemos también por completarlo y qué cambia, en qué ha cambiado ese perfil que todos creo que estamos notando también en esta conferencia y también en la realidad que evidentemente está cambiando? Ojo, poniendo el foco quizás a lo mejor en ese cambio, pero que atendiendo evidentemente a todas las realidades que son necesarias, ¿eh? Y Manuel, creo que has tocado ahí varios ámbitos que quizás es lo que estamos hablando de esa invisibilidad, ¿no? Personas sin hogar, ancianos, ¿vale? Y ese último elemento que hablabas también de esas personas con situaciones irregulares o que están en condiciones de situación irregular, sin pasaporte, migración, etc. Vale. Mira, a nosotros en el último informe lo que nos sale clarísimamente, que porque pensábamos que lo habíamos solucionado, pero ha vuelto a haber un repunte en cuanto se ha activado la actividad económica, es que el perfil es una mujer. Ser mujer ya te significa que eres el 26% de las mujeres están en situación de pobreza y de exclusión. 26% de las mujeres de este país. 14 puntos más que los varones. ¿Vale? Los menores de 29 años, que es el gran colectivo que está creciendo. ¿Vale? 1 de cada 16 jóvenes menores de 29 años está en situación de vulnerabilidad o de riesgo. Unos porque están viviendo en un hogar en situación vulnerable y otros porque han intentado o se han independizado y están en una situación precaria. ¿Vale? Tener menores a cargo significa que tienes un 25% más de probabilidades de estar en riesgo de exclusión o en pobreza. Si eres de familia monoparental, ni te cuento. Un 46,8% de las familias monoparentales están en situación de pobreza. 1 de cada 10 familias monoparentales. Y aquí hay que tener en cuenta las unidades familiares separadas o divorciadas. Ser de origen extranjero, como decía Manuel, 1 de cada 6. Luego hablamos de las trabas que nos estamos encontrando con el COVID, ¿vale? Y 1 de cada 27 españoles está en una situación de riesgo de exclusión social, ¿eh? O sea, y luego ya tenemos España fracturada, es decir, vivir en una ciudad significa que tienes más riesgo de ser pobre que vivir en el campo, que vivir en una zona rural. Y si eres de Madrid para abajo, o sea, Castilla-La Mancha, Extremadura o Andalucía o Murcia, o Canarias o Ceuta o Melilla, también incrementa tus posibilidades de sufrir riesgo de pobreza o exclusión. La paradoja, Elena, perdona que te corte, que evidentemente vivir en ciudades incrementa el factor de poder vivir en pobreza cuando son los lugares donde es más fácil la búsqueda de empleo. Hay más oportunidades de un determinado tipo de trabajo, claro.
A ver, no podemos entrar en todos los temas que son todos interesantísimos, Manuel y Elena. Vale, no sé, Manuel, si quieres añadir algo a lo que estaba diciendo Elena, si no, os lanzo alguna pregunta más en esta línea, en el mismo diálogo que vamos. Bueno, yo simplemente, no sé si vas a hablar, Manuel, perdona. No, iba a comentar el ámbito internacional, que esta crisis no es local, no es nuestra, es de todo el mundo. Entonces, nuestro papel también en muchos países de la Tierra, sobre todo los que llamamos los países del sur, pues también piensan en que nosotros tenemos que echarles una mano. Y también, si es posible, me gustaría añadir que Cáritas Española en esto tiene un papel muy importante, o sea, no solo como modelo de actuación, sino como último escalón al que acude una Cáritas de una nación destrozada por la pandemia o por cualquier tipo de desgracias, que es a nosotros donde acuden. Yo creo que en ese aspecto nuestra cooperación fraterna es fundamental. La tenemos metido en nuestra sensibilidad desde el primer momento e intentamos que en situaciones como la que estamos viviendo también ellos sean objetivo de nuestros desvelos y de nuestro cariño y de nuestro apoyo. O sea que también ese aspecto internacional creo que había que ponerlo sobre la mesa, ¿verdad? Claro, lo que decías, Manuel, y decía Elena también, es decir, que en las estimaciones que maneja la ONU, es decir, que además llevamos toda una progresión, que me parece que era desde los años 90 hasta el 2015, de descenso, que hablábamos, me parece, si no me equivoco, de un 36%, y hablábamos de que ahora en el 2015 estamos hablando de una bolsa de pobreza a nivel mundial del 10%. Ahora la estimación que hace la ONU, me podéis corregir, me parece que era el posible incremento en 500 millones de personas más que puedan verse en situación de pobreza a nivel mundial. Creo que estas cifras, cuando las vemos, evidentemente luego se puede bajar el dato a nivel nacional, bueno, pues la verdad que hace que la cosa pues, sea muy preocupante y con un compromiso, vamos, que muy claro nuestro y que tenemos que lanzar y que yo quiero, vamos, no vamos a despedir esta mesa redonda sin hablar de ese tema. Fijaros, me detengo en un punto que me ha parecido importante, porque todos estos colectivos son importantes, habéis hablado del origen extranjero, ancianos, niños, matrimonios monoparentales, matrimonios o familias con personas dependientes en la casa también, evidentemente también hablamos también, mujer, que parece también un tema que pasa ahí escondido y que evidentemente esa diferencia de situación de pobreza de la mujer al hombre es muy llamativa, ¿vale? Pero fijaros, me detengo en dos cosas que habéis dicho los dos, ¿no? Por una parte, Elena decía incidencia de APN y corresponsabilidad, y si os parece lo quiero vincular a un colectivo que para mí puede ser, evidentemente, esta situación problemática, esos jóvenes, ¿no? Que decía Elena, menores de 29 años, ¿vale? 1 de cada 16 que están en riesgo de vulnerabilidad. Pero a la par, esos jóvenes son el futuro nuestro. El futuro de cambio, que habéis hablado también de un tema que me parece importantísimo, que es la brecha digital. Claro, nos encontramos incluso en una universidad como SSI, que es una universidad privada. El golpe que ha supuesto para alumnos que estaban en tercero o cuarto, que les queda un año de carrera o que estaban terminando el año pasado, cuando están muy preparados, muy especializados, pero el mundo ha cambiado realmente en 6 meses tanto que quizás la especialización hoy ya no nos sirve. Claro, cuando hablamos también de menores de 29 años con que no acceden a la universidad, que no han acabado los estudios de secundaria, que no manejan, cuando hablo de no manejar, no es usar el móvil, que no saben realmente de tecnología, etcétera, hablamos que eso a medio o largo plazo, ¿vale?, puede ser muy problemático para mal, y si eso lo cambiamos, puede dar la vuelta a toda esta problemática si además de formar, incidimos en esa corresponsabilidad de ellos, ¿no? Perdonad que me haya extendido un poco en la pregunta. No, claro que sí. ¿Qué valoración hacéis también de esta cuestión? Que me parece también como herramienta de cambio también, herramienta que nos preocupan todos los colectivos que habéis dicho, pero nos preocupa nos debe preocupar especialmente a aquellos que tienen que jugar un papel muy importante el día no de mañana, de hoy. Elena.
Voy yo. Para mí es fundamental. O sea, quiero decir, Sí. Los jóvenes de menores de 29 años es el futuro. El futuro no solamente de este país, es el futuro del mundo. Entonces, obviamente, las exigencias que van a tener de adaptación y de reformulación permanente de su perfil profesional van a ser brutales. Y es verdad que la especialización ahora ya se queda o es muy puntera en desarrollos de nanotecnología y de ahí para arriba, o si no, está un poco olvidada. O sea, cambian todos los sistemas, se han caído negocios enteros. Los conceptos de coworking, de no sé qué, ahora van a dejar de ser como son. Entonces, estamos en una reformulación completa y absoluta. Hay que volver a atender a una formación más amplia y no una especialización muy concreta en un solo tema, sino en abrir un poco el paraguas y en estar en esa adaptación y formación continua que no estamos preparados para hacerla. Aquí no estamos preparados para hacerla. No es real, lo podemos decir, pero la gente no tiene acceso a esa modificación completa y absoluta y de tener acceso a formación de calidad y adaptada a lo que hay, ¿no? Hay que cambiar parte del sistema productivo porque aquí se nos junta la crisis del COVID con la crisis medioambiental, que es otro de los objetivos de desarrollo del milenio. Y o cambiamos el sistema productivo y el que un 14-15% casi de los trabajadores estén en situación de pobreza, es que hay que cambiar el concepto del trabajo y lo que el empleo va a significar en la vida de las personas. ¿Y qué tipo de empleo es el que estamos creando? Que ese es el otro perfil de vulnerabilidad o riesgo que está saliendo. Entonces, va a haber, y esa brecha salarial que también está entre los que van a estar ganando un montón de dinero por su desempeño profesional y trabajos muy poco cualificados, muy precarios en condiciones y en retribuciones económicas. Pero en esa franja intermedia, que es donde va a estar la mayoría de la población, es donde tenemos que intentar llegar a acuerdos de condiciones mínimas salariales. Y o cambiamos ese tipo de puestos de trabajo que tenemos, cambiamos ese tipo de economía productiva y de estructura económica, o si no lo vamos a llevar mal. Para cambiar la estructura económica necesitamos otro diseño de empresas, de actividades y de desarrollo. Y eso lo tiene que hacer la gente que es emprendedora, que es pionera y que está especializada para cambiarlo. Y eso es una de las patas fundamentales que tenemos que trabajar. ¿Qué tipo de empresas y qué tipo de actividades hacemos? Y reorientarnos. La mayoría de las empresas han tenido que cambiar, igual que nosotros hemos cambiado metodologías y trabajos y servicios que damos, las empresas han tenido que adaptar. Restaurantes estrella Michelin haciendo comida para llevar. Y de modelo formativo también. Y claro, de modelo formativo, obviamente. Los certificados de profesionalidad, cuando yo decía que la formación para el empleo no está adaptada a la gente, se crearon los certificados certificados de profesionalidad y las empresas con las que nosotros hablamos para insertar a las personas nos dice, es que a mí no me hace falta que haga eso, me hace falta que haga esto. Entonces, tenemos un sistema formativo para el empleo de formación. No hablo de lo que son carreras universitarias determinadas o formaciones técnicas determinadas. Hablo de lo que es, o sea, un término más general, ¿vale? Pero incluso en alguna carrera universitaria. La realidad es esta y la formación está aquí. Y cuando llega la gente a desempeñar su puesto de trabajo a la empresa, está más perdido que un guau. O sea, porque no ha aprendido el constructo teórico, pero no sabe cómo aplicarlo prácticamente. Y hay otras formaciones que tenemos que no son útiles para las personas, ni por duración ni por contenidos. Se ha movido más rápido el mercado y las necesidades de las empresas que nuestro sistema formativo. O eso lo ajustamos, o si no va a ser inviable. Inviable. Y por supuesto hay que hacerse un replanteamiento de a qué nos dedicamos. Con perdón, más allá de la hostelería. Más allá de la hostelería que genera un trabajo muy precario, muy temporal, de muy poco valor añadido, y viene una situación de estas y que nos encontramos como nos pasó en el 2008.
que nos pasó también con la construcción Con la y construcción. con la hostelería. Que ocupaba gran parte de las bolsas de trabajo en España, pero claro, ahora ha sido la unión de las dos. Claro, pero hacemos una construcción no especializada. Si hiciésemos una construcción especializada en construcción ecológica, en aislamiento o sea, en algo muy concreto, pero la mayoría de nuestra construcción es el ladrillo, ¿no? Más así, hablando en grandes números, no concretando, porque hay experiencias de estudios arquitectónicos. Yo conozco un estudio arquitectónico que son chavales universitarios, digo chavales en el sentido cariñoso, o sea, que son gente joven de 30 años que han montado una empresa y ahora la han vendido, han ganado un concurso y están construyendo un complejo para Houston, vamos, impresionante, con unos diseños arquitectónicos, con una bioconstrucción, con unos materiales, tecnología y demás increíbles. Y están en Carabanchel, ¿vale? O sea, es ese concepto que tenemos que cambiar de qué tipo de empresa y qué tipo de actividad hacemos. Muy bien, y eso va unido a la formación de los jóvenes, obviamente. Obviamente. Manuel, ¿cómo veis desde Cáritas también ese colectivo, ¿vale? de menores de 29 años, en la línea de lo que estábamos hablando, para que, pues frenar esa pasarela hacia la exclusión social que a medio y largo plazo, pues nos interesa a todos, evidentemente, cortarla, frenarla y reinvertir realmente? Pues como bien sabéis todos, dentro de nuestras acciones prioritarias está siempre la inserción laboral. O sea que, ¿cómo lo hemos acometido? Desde siempre con empresas de inserción, con formación para este tipo de empresas, con constitución de proyectos que creen empleo, que creen formación para empleo. Y ahora nos ha surgido un nuevo reto que es ese, con empresas que se han dirigido a nosotros, con instituciones que se han dirigido a nosotros, que quieren de alguna forma acelerar el empleo. Entonces estamos en el desarrollo de una visión moderna, nueva, acometiendo la brecha digital, con empresas tecnológicas, con empresas de formación, intentando rellenar ese aspecto formativo que necesita ahora mismo nuestra juventud, que por muchas razones se ha encontrado sin posibilidades, sin caminos abiertos a la nueva sociedad. Yo creo que estamos intentando que este proyecto constituya uno de nuestros grandes apoyos a la situación que se ha creado, ¿no? Y a la situación real. Yo creo que no solo en el tema en los temas que hemos visto hasta ahora de vivienda, de necesidades en otros aspectos, yo creo que ahora mismo la formación de nuestros jóvenes es uno de nuestros grandes retos. Muy bien, ahora os planteo otra pregunta, pero si os parece también voy a dar paso también a que vayan entrando preguntas, ¿vale? Muy bien. Pues de toda la gente que nos está acompañando hoy, a los cuales pues les quiero dar las gracias de nuevo, a los que se hayan incorporado desde el comienzo y a los que se hayan incorporado ahora. Todos los que queráis preguntar tanto a Manuel como a Elena cualquier cuestión relativa a este ODS 1, fin de la pobreza, pues os lo vais planteando a través del chat. Y pues yo trasladaré la pregunta que nos vais lanzando. Mientras vais planteando las preguntas, pues para que no quede todo en un análisis crudo, de realidad, pues sí que me gustaría trasladar tanto a Manuel como a Elena. En este momento doy paso también a Manuel para que inicie este turno. España siempre ha sido sinónimo de solidaridad a nivel nacional e internacional. Y yo creo que es algo que con el COVID se ha vuelto a ver, que ha salido, no porque nadie lo pidiera, no porque ningún partido, ningún gobierno, ningún Estado, sino que va, yo creo que en el ADN propio de las personas. Entonces, sí que vamos a plantear también esta pregunta de qué podemos hacer con todo lo que hemos dibujado, con ese perfil, ¿vale?
cómo podemos poner nuestro granito de arena. A los que nos están escuchando, esta grabación la difundiremos también, y a todos los con los cuales compartimos pues, en la universidad, en los centros de inserción laboral, en sinhogarismo, centros formativos, empresas, etcétera. ¿Qué líneas nos podéis trazar para a nivel de optimismo o a nivel de cambio para poder solucionar bueno, pues este problema que tenemos ahí encima de la mesa en esta conferencia? Manuel. Muchas gracias, porque además yo lo llevo diciendo desde casi el primer día en el que afrontamos esta difícil situación, y es que gracias a Dios nuestra sociedad nos ha transformado también a la hora de abordar todos estos problemas que se han suscitado. ¿Por qué? Pues porque se ha desarrollado un concepto de proximidad por parte de empresas, por parte de iniciativas sociales de todo tipo, por parte de instituciones sociales y no sociales. O sea, nos ha llegado tal solidaridad a manos llenas que yo creo que esto hay que aprovecharlo también. O sea, que no podemos olvidarnos que desde primeros de marzo hasta hoy, esa campaña que lanzamos en su momento ha tenido una resonancia impresionante, y tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista vamos, con otros ámbitos, yo creo que se ha caracterizado por, como te digo, por esa solidaridad que imprime el carácter de nuestra sociedad. Luego, a partir de este momento, sí que es verdad que hay que hacer muchas cosas. Y por supuesto, la primera que se me ocurre es que tenemos que ser capaces de no cometer los mismos errores que hemos cometido hasta ahora. O sea, que enfrentarnos a una realidad tan fuerte como la que vamos a vivir en estos próximos meses sin tener ideas claras de las lecciones aprendidas sería una locura. Yo creo que ahí tenemos que echar el resto, ser capaces, como te digo, de seguir movilizando a nuestra sociedad, y desde luego lo que no cabe duda es que los pasos que se den en el proceso de evolución de la situación, yo creo que tienen que ser muy positivos desde el momento que hemos encontrado una vacuna, o ya han salido unas vacunas con las que todos podremos tener un grado de inmunidad importante, desde el momento en que Europa nos va a echar una mano, porque está claro que al formar parte de Europa vamos a tener acceso a fondos determinados, y si somos capaces de rentabilizarlos y de llevarlos a la práctica de forma considerada y consecuente con nuestras ideas, yo creo que nos queda mucho por hacer, eso está claro. Nos queda mucho por pensar, muchas iniciativas que poner en marcha, mucho camino que recorrer, pero yo creo que lo ha dicho antes Elena, somos un gran país. O sea, España ha salido de situaciones en la historia, yo diría que mucho peores que las actuales. Hemos finalizado una guerra civil con un ejemplo de transición maravilloso. Hemos vivido épocas terribles, pero nuestro pueblo ha sido capaz de levantar la cabeza siempre. O sea, ¿por qué no vamos a ser capaces de levantarla ahora? Yo soy, vamos, optimista en ese sentido, y creo que somos capaces de hacerlo. Y con la ayuda de Europa, con la ayuda de nuestro pueblo, con la ayuda de la Iglesia, que está aportando muchísimo también, con la ayuda de todos esos colectivos sanitarios, médicos, militares, que están actuando en este sentido con una solidaridad impresionante, yo creo que somos capaces de cualquier cosa. Y me callo porque sería capaz de seguir promoviendo esta idea, porque creo que es lo más bonito que nos toca hacer ahora. Elena, por tu parte, sí que te pediría un poco de brevedad, porque sí que tenemos alguna pregunta también para que dé tiempo a plantearla. Es decir, ¿qué mensaje de esperanza, desde dónde podríamos plantear también desde APN y Fundación San Martín de Porres las soluciones ante este problema? Yo tengo claro que hay que seguir siendo lo que hemos estado haciendo, es decir, como ciudadanía, como ciudadanos y ciudadanas, lo que hemos estado haciendo, es decir, ofreciendo lo que económicamente podamos
aportando a Banco de Alimentos, a entidades sociales, a lo que hay. Hemos sido solidarios y lo hemos estado haciendo. Gente que lo ha hecho en aportación económica, gente que lo ha hecho y lo sigue haciendo en alimentos. También con el tiempo, siendo voluntario y voluntaria. Ahora, tocar cuando antes comentábamos que el hambre no es solamente de comida, sino que hay hambre de muchas cosas, y los mayores y la gente que se ha quedado sola, el confinamiento ha sacado a la luz otras muchas cuestiones de la estructura frágil de nuestro sistema de protección y de servicios sociales. El que alguien, poder hablar con alguien por teléfono, ni siquiera ir a verle a su casa, va a ser un elemento fundamental en los próximos meses, y ya lo está siendo. Ser voluntario o voluntaria en una entidad social, en Cáritas, donde sea, es un elemento de contribuir a mucho para que alguien deje de estar en una situación vulnerable. Como personas, ciudadanos y ciudadanas, ya no desde ese lado, sino tenemos que exigir a nuestros políticos y políticas, da igual de qué signo, da igual de qué administración, que hay que ponerse a trabajar, a planificar, y hay que cambiar normativas. Nuestro sistema, estructura de político de bienestar, nuestra red de servicios sociales, de formación, de todo, de cobertura, está demostrando que no es suficiente, que tenemos que reforzarlo. Nuestro sistema sanitario ha salido, qué cosas tenemos que mejorar. No porque hayan sido malas, nos han valido a lo mejor en un determinado tiempo. Ahora no nos vale con lo que hay, ni siquiera el sistema educativo. Esa brecha digital nos ha obligado a los colegios a cambiar completamente cómo funcionan. Tenemos que mejorar eso. Y eso lo tenemos que hacer desde las campañas de Change, desde como votantes cuando nos pidan votar, desde ir a los portales del 010 de cualquier lado, manifestar y pedir esos cambios de incidencia. Nosotros como entidades sociales ya lo estamos haciendo, ya os lo he dicho, ¿eh? O sea, estamos intentando cambiar leyes, que es la parte que nos corresponde, desde todas las administraciones, en el Ayuntamiento de Madrid, en la Comunidad de Madrid, a nivel de ministerios, a nivel de Europa. O sea, estamos trabajando en la próxima estrategia, en el próximo periodo de los fondos estructurales que nos van a venir, como decía Manuel. Vamos a ver si invertimos bien el dinero que nos va a venir para hacer esos cambios y reforzar el sistema, porque todo el mundo, y esto el COVID nos lo ha demostrado, gente que parecía que no, viene una mal dada y vamos a necesitar el servicio de cobertura. Vamos a necesitar la sanidad, vamos a necesitar los servicios sociales, vamos a necesitar cosas. En cualquier momento de nuestra vida, o nosotros, o nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros primos. Tenemos que tener un servicio de bienestar estructurado, y tenemos que trabajar con todos los sectores, e incluido y fundamental las empresas. Como decía Manuel, ya antes se ha notado un cambio en las empresas y están trabajando con los colectivos vulnerables de otra manera. Están haciendo caso, están insertando a personas, están haciendo una apuesta, no sé si llamarlo RSC, llamémosle como, me da igual el nombre, pero tenemos que seguir trabajando mano a mano también con las empresas. Y las empresas son el elemento fundamental para salir de esto. No solamente por la inserción, sino por lo que contribuyen para que realmente haya actividad económica, sino para construir eso. Un trabajo inclusivo, otro tipo de condiciones, otro tipo de historias, pero porque también son y van a seguir siendo parte fundamental de salir, por lo que pueden aportar, por lo que pueden ayudar, por lo que están donando, por un montón de cosas, ¿no? Y aquí, pues esto, las administraciones son las que ahora mismo tienen en su mano el poder hacer cosas. Entonces, es un trabajo conjunto, pero que sí que lo hay y lo estamos haciendo, ¿eh? O sea, yo creo que la ciudadanía y la mayoría de los agentes están echando el resto en hacer muchas cosas, ¿no? Pues sigamos por ahí, porque como decía Manuel, nos viene un 2021 difícil. No hablemos de los desahucios invisibles, no hablemos de este tipo de cosas que no nos ha dado tiempo a perfilar, ¿no? Pero que están ahí también. Sí, que no se cumpla esas palabras de nuestro Papa actual, que dice que vivimos ahora mismo en el siglo XXI en el fondo por ciertos dramas, y lo hablaba incluso antes del COVID, de una tercera guerra mundial a plazos, ¿no? Y ojo que está diciendo con pocas palabras, con una carga de profundidad muy seria. Ahora, si queréis, antes de terminar, retomo un poco el hilo de todo lo que habéis comentado,
y si queréis también decir algo antes de despedirnos. Nos plantean alguna pregunta, sobre todo a Elena, pero también se la planteamos a Manuel, y sí que os pediría brevedad. ¿Qué regiones de España son las que se están viendo más afectadas por la cuestión de la pobreza y la cuestión de la pobreza asociada también al COVID en España? De datos del COVID, el impacto real del COVID no lo vamos a saber hasta dentro de unos poquitos meses, ¿vale? Porque ahora estamos viendo cómo salimos de la primera oleada y es que no nos ha dado tiempo y estamos en la segunda. Entonces, datos estadísticos para poder fiarnos, porque los datos que os hemos dado son estadísticos, o sea, son de estudios corroborados y demás, ¿vale? Porque si no, no se puede jugar con los datos, todavía no lo vamos a saber. Las regiones es lo que decíamos, Extremadura, Andalucía, Ceuta y Melilla, Canarias y una parte de Murcia son las zonas más afectadas, mucho más afectadas con diferencia, en cuestiones generales de pobreza, ¿vale? Y de exclusión social. Luego tenemos que están ahí en una zona intermedia. Castilla-La Mancha tiene zonas que son más o menos, están en, como diríamos, en naranja, ¿vale? Y Cantabria, por ejemplo, está muy bien. En cuestiones de, por poner una que es una sola provincia, una comunidad autónoma que es una provincia y es pequeña, pero está bastante equilibrada, y País Vasco con Navarra suelen ser los que suelen estar en mejores condiciones en general. Y Madrid con Cataluña estamos más o menos a la par. Tenemos cosas que están mejores, pero también los costes de lo que es vivir ahí hace que tengamos otra bolsa donde la desigualdad es mayor, ¿vale? Hay mejores condiciones de vida para unas cosas, pero también la gente que está peor está mucho peor que en el resto. O sea, la desigualdad es mayor. Yo, Manuel. un poco corroborando lo que ha dicho Elena, por supuesto estoy de acuerdo, pero lo que no cabe duda también es que efectivamente datos de cómo nos ha sacudido la pandemia territorialmente, pues todavía no somos capaces de hacerlo. Es verdad que nuestra fundación, de la que habéis hablado, FOESA, estará capacitada para dar esos datos en poco tiempo, porque estamos en ello. Estamos en ello, pero es también configuro una realidad social muy, muy extendida. O sea, que no es que el País Vasco se haya librado de esto o Navarra. Están sufriendo las mismas, o casi las mismas vicisitudes, que el resto de la población española. Es verdad, también hemos dicho que donde más daño ha incidido esta pandemia ha sido en los más vulnerables. ¿Y dónde estaban los más vulnerables? Pues ahí es donde más ha incidido. Pero en cualquier caso sí que es verdad, como decía también Elena, que el reparto nos ha tocado a todos, por decirlo de una forma. A ver, nos preguntaban también ahí, es decir, si por nombrar, ¿no?, alguna experiencia piloto realmente en este tiempo o incluso antes del COVID en la lucha contra la pobreza, es decir, que os haya parecido significativo tanto porque haya estado implicado EAPN, la Fundación San Martín de Porres, o porque haya estado implicado Cáritas, o no. Es decir, experiencias piloto que se han llevado a la práctica en la lucha contra la pobreza, a grandes rasgos os hago la pregunta, y que realmente esas experiencias que a lo mejor, no sé si os la lanzo la pregunta ahora, si sois capaces de recordarla o ponerle nombre, si realmente vosotros encontréis que esa experiencia realmente sería una experiencia a clonar, a repetir en otros lugares para decir, joder, experiencia preciosa, experiencia con muchos agentes implicados, es decir, que ojalá si fuéramos capaces de esa experiencia clonarla en diversos lugares, diversas regiones, etcétera, y ojo que las cosas cambiarían también. A mí se me vienen a la cabeza muchas. Hemos hablado alguna de ellas, por ejemplo, esa experiencia de formación laboral acelerada con fundaciones importantes como la de la COE, que nos va a echar una mano. Pues esa formación o ese proyecto piloto que en principio está basado de 2 a 4 Cáritas diocesanas, Madrid y Barcelona, y otras 2 o 3 más pequeñas. Ese tiene que trasladarse al resto del territorio español en cuanto empecemos a sacar fruto de todo ello.
Ese es un proyecto en el que estamos, como te he dicho antes, muy involucrados y con unas ganas tremendas de sacarlo adelante. Luego, proyectos de tipo más puntual, como el de apoyo a mayores, hay preciosos en el reparto de nuestra geografía, en toda la extensión. Hay uno en Alcalá, por ejemplo, en la diócesis de Alcalá, que es en Brea del Tajo, en el que apoyamos a mayores que viven en el mundo rural, llevándoles la comida, llevándoles toda clase de apoyos. Cuando lo vayamos extendiendo a todo el territorio nacional, sobre todo en la parte rural, es de una motivación preciosa, sobre todo para el voluntariado, ¿no? Para ese voluntariado del que ha hablado Elena, que nos sigue haciendo falta, porque necesitamos el voluntario joven, el voluntario involucrado, voluntario que tenemos muchísimo, pero que nos hace falta más para sacarlo adelante. Bueno, pues ya te digo, proyectos de ese tipo se me ocurren muchísimos, pero ahora mismo no me podría. Me tienes que dar otra hora para elegir uno es muy complicado, Manuel. Vale. Elena, elígenos uno. Dos. Voy a elegir uno de fuera y uno de Madrid, ¿vale? Lo siento, Venga. Cleto, te voy a llevar la contraria. A ver, mira, por no me ejemplo, esperaba menos. Vale, por ejemplo, hay bastantes experiencias de desarrollo para lo que se llama la España vaciada, ¿vale? De trabajar con los ayuntamientos y trabajar con las iniciativas empresariales que hay y fomentar los autónomos que hay en las zonas y llevarles apoyo con vivienda, o sea, favorecer que haya un traslado y se incremente el número de habitantes en una zona, generando redes de comercio y empresas que constituyan una red en comarcas. Eso cubre tres objetivos: vivienda, salud, educación, porque no se cierran colegios en zonas rurales, actividad económica en zonas comunes, no pérdida de conocimiento ni de talento de pequeños negocios que no tienen gente, se presta un servicio que hay, ¿vale? En la Sierra Norte de Madrid hay gente que está haciendo servicios de entrega de comida a domicilio para que los abuelos y las abuelas sigan en sus casas, genera empleo y la gente no se va de su zona, ¿vale? Y luego aquí en Madrid, el Frena la Curva, que salió, por ejemplo, en la zona de la pandemia, donde las entidades sociales hemos montado un mapa, ¿no?, con recursos donde tú sabías qué entidad que tenía cada cosa y cuando tú necesitabas algo que te lo pedía una persona, ahí tenías a disposición lo que había en ese momento. Importante. Esto ha permitido aquí en Madrid trabajar desde ayudas básicas a cualquier otro tipo de cosas. Así, en breve, ¿vale? En breve dicho. Importante. No sé, tenía aquí a Marinela, que me quería lanzar una reflexión, ¿vale? Pero sí que te pediría que nos la escribieras aquí por el chat. No sé si es muy larga o no es posible, pero bueno, si no, voy lanzando una cuestión, si no os entra, pues se la lanzamos. Fijaros, con todo lo que estáis diciendo, dejadme que haga un poco de balance, ¿vale?, de la conversación que hemos tenido, que fijaros, llevamos casi ya 1 hora y 10 y a mí, no sé si tenéis la misma sensación, me ha pasado muy, muy rápido. Y dos, que yo creo que se nos quedan en el tintero pues tantas cosas que espero también que a toda la gente que está participando pues le haya resultado también pues muy provechoso y con ese gusto de decir, joder, pudiéramos haber hablado más, nos gustaría profundizar. Yo creo que también eso es lo que lo hace más interesante. Por destacar cosas también que habéis destacado también durante la conversación que hemos tenido, bueno, la importancia también de elementos, bueno, pues que en este momento juegan un papel muy importante para dirimir, ¿no?, para dividir hacia un lado de pobreza o hacia el lado de soluciones, bueno, pues las brechas tecnológicas, ¿vale?, el tema del empleo, el tema de la implicación de las empresas como agentes de cambio, el papel también que juega a nivel de educación y el papel también que estáis diciendo los dos, ¿no? Y por una parte, evidentemente, educación, papel de las empresas, pero por otra parte también esa red por debajo que haga que, evidentemente, la persona no se dé tal golpe que no pueda levantarse. Y ese es el papel que tiene que cumplir, como siempre, el Estado, ¿vale?, con políticas
sociales, bueno, pues aquí habéis nombrado algunas, ¿no? En torno a renta mínima, en torno a vivienda, en torno a, bueno, pues, a esas comidas, a esa vida en dignidad, que es de lo que estamos hablando realmente con el ODS Fin de la Pobreza. También hemos hablado también del papel importante de la incidencia política. Yo ahí sumaría, si me permitís también, la corresponsabilidad, no solo de la gente, sino corresponsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Yo creo que también lo ha nombrado Elena, pero permitidme que lo vuelva a remarcar. Y ahí habéis hablado también y habéis conectado con el papel del voluntariado, ¿no? Es decir, que no nos olvidemos que es quizás el momento más importante, probablemente después de la guerra civil en España, es decir, que necesitamos una solidaridad volcada de la ciudadanía española dentro, y me ha parecido muy bien también, Manuel, cuando has hecho alusión a que no nos olvidemos también de tercer mundo, aunque tengamos nuestro cuarto mundo metido aquí en estos países desarrollados, ¿no? Bueno, hemos hablado también de ese perfil, ¿no? Hemos hablado de mujer, hemos hablado de los menores, hemos hablado de las familias también que tienen a personas dependientes, separados, ¿vale? La crisis migratoria, el papel de los extranjeros también como elemento muy importante. Pero bueno, la parte final también, que me ha parecido también muy interesante, también es, bueno, pues esas soluciones, ¿no? Que pasan, habéis hablado por vacunación, que pasa por Europa, que pasa por España, que pasa por la movilización, que pasa por las empresas, que pasa por no cometer errores del pasado, que pasa por, evidentemente, es decir, asumir la realidad, no vivir ni de tiempos pasados ni de ilusiones ficticias a futuro, ¿vale? El trabajar con las entidades, trabajar, evidentemente, con los que saben realmente de estas materias y que saben del cambio que está suponiendo para la sociedad. Antes de despediros y a lo mejor de dejaros también a decir algo como palabras finales, fijaos, os lanzo una reflexión que para mí me parece muy importante. Una de las cosas que yo creo que todas las personas hemos vivido en mayor o menor medida con el COVID es que hemos tocado nuestra fragilidad, que hemos tocado nuestra debilidad. Y eso, fijaos, que es casi una parte más humanista o filosófica, que parecía que en pleno siglo XXI nos hemos olvidado de que el ser humano es un ser contingente que está aquí, pero que mañana puede no estar. Y también en esta charla también en especial recuerdo a toda la gente que no nos acompaña ahora y bueno, pues que ha sido muy dramático para muchas personas que están ingresadas, personas que ya no están con nosotros, personas que han perdido a seres queridos y que, bueno, pues lo más dramático no solo ha sido perderles, sino por no poderte despedir de ellos, ¿no? Pero fijaros, unido a eso, quizás también si cogemos, y lo lanzo también como reflexión final, si cogemos esa fragilidad que todos hemos tocado, de decir, oye, también esa fragilidad nos puede llevar a pensar qué somos, qué es el ser humano, qué queremos y dar importancia realmente a lo que lo merece. Si eso además lo volcamos, y no soy ni economista ni financiero, ni ingeniero, evidentemente, si lo volcamos realmente a esos ámbitos de cambio, yo creo que todavía el poder transformador que habéis lanzado y optimista todavía acrecienta mucho más, porque la sensibilización la tenemos todos ya dentro. Es casi imposible no encontrar a nadie que esté insensibilizado con todo lo que hemos vivido. No sé qué os parece esta parte final que os lanzo. Pues yo diría que has hecho un resumen maravilloso del rato que hemos estado hablando. Es verdad que quedan muchas incógnitas por rellenar, por cubrir o a las que responder, pero es verdad que tenemos también la suerte, lo hemos comentado alguna vez a lo largo de la tarde de hoy, de tener una línea muy clara de acción que nosotros es nuestra ruta, que son las bienaventuranzas, ¿no? El Papa, gracias a Dios, nos ilumina a diario, nos dice muchas cosas y yo creo que hay mucha sensibilidad en lo que nos está diciendo con cierta frecuencia. Y una de ellas que además que llena un poco lo que estábamos diciendo y además lo habíamos estado hablando en la previa cuando hemos estado comentando diversas cosas, que hay que mirar a los verdaderos héroes. Los héroes no son los que tienen fama, dinero, poder, éxito, sino los que sirven. Y de esos tenemos a nuestro alrededor.
yo señalaría ahora mismo una lista de muchos de ellos, pero es verdad que debemos fijarnos en ellos. Nos lo está pidiendo el Papa y creo que es una realidad. Y sentiros llamados a jugaros la vida, no tengáis miedo de gastarla por Dios y por los demás, porque la ganaréis. Ese es el ejemplo que nos están dando esos héroes de los que estábamos hablando antes y que en algún momento hay que hablar de ellos. Y ya te digo que hay una lista enorme de héroes para sacar a colación ahora mismo. Elena. Bueno, yo no lo he dicho antes, que soy un poquito mal educada, lo siento. Gracias a ESIC, gracias Cleto, gracias Manuel por compartir este rato, que creo que hace falta. Es una de las cosas que nos hacen falta, compartir espacios de reflexión, de puesta en común, de pensar creativamente, ¿no? Y de pensar entre todo el mundo. Yo creo que lo has hecho fenomenal y creo que has hecho un resumen muy acertado. Para mí, el ser humano es social, es un elemento fundamental. Individualmente no hacemos nada. Entonces, socialmente, en conjunto, conseguiremos lo que nos dé la gana. No habrá nada imposible. Será difícil y nos costará más, pero no habrá nada imposible, ¿no? O sea, creo que es León Felipe que dice, no se trata de llegar pronto y solo, sino de llegar a tiempo y juntos, ¿no? Entonces, sí que creo que juntos, todo el mundo, pensando creativamente y colaborando como lo hemos estado haciendo ahora y a ser posible mejor, como decía Manuel, no cometiendo los mismos errores, lograremos una sociedad muchísimo más justa y más inclusiva. Y esa es la cuestión, ¿no? Démonos tiempo a pensar, démonos tiempo a sentar, a dialogar, a charlar por un medio o por otro, pero pongámonos a ello, ¿no? O continuemos, pero siempre en compañía de otros, porque hay que ser eficientes, que esto es muy empresarial, pero hay que ser eficientes. Entonces, aprovechemos todo el talento, toda la energía y todo el saber y todo el conocimiento que tenemos, que lo tenemos, y creámonoslo y vamos a ponerlo a funcionar. Muy bien. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, Manuel. A ver, había una pregunta que os decía, pero que realmente no tenemos capacidad para poder abrir también micro visualización y por la tecnología. O disculpadme por el desconocimiento también mío. Le he pedido a Marinela si nos lo podía escribir algo por simplemente abrir realmente esa reflexión. De verdad, Marinela, que nos habías escrito, bueno, pues si quieres ya más adelante traslado realmente por mi correo anacleto.iglesias@si.edu tu reflexión tanto a Manuel como a Elena, que seguramente será muy importante. Gracias a todos los participantes, de verdad ha sido todo un lujo. Elena, Manuel, lo están diciendo algunos de los participantes que os agradecen de verdad la ponencia. Es verdad que bueno, pues para mí no es un esfuerzo, sino realmente es un regalazo estar hoy aquí con vosotros. Quiero agradecer a SIC también la oportunidad que nos da con este ciclo de conferencias también en torno a los ODS. Emplazarlo a todos los que nos estáis escuchando, también a Manuel y a Elena, al 10 de diciembre, que tendremos a la misma hora, a las 5, otra conferencia y la tendremos con el Banco de Alimentos como invitado para tratar el ODS 2 de lucha contra el hambre. También un tema muy importante que afecta o se conecta directamente con lo que hemos trazado hoy de pobreza. Y nada, cojo realmente también esto que estamos hablando ahora al final, que en la debilidad nos encontramos y en la fortaleza competimos. A ver si traducimos todo el potencial que habéis destacado muy bien los dos, ¿vale? Como herramienta de cambio desde la propia sensibilidad que a todos nos ha tocado y que yo creo que realmente poniéndonos todos a una, seremos capaces de darnos una buena lección a nosotros mismos de que podemos hacerlo una vez más, dar la vuelta a la situación tan difícil que se ha dado en España. Gracias a los dos y nada, esperemos vernos un poco más adelante y a ver si podemos también con más tiempo. Elena, Manuel. Muchas gracias, Cleto. Gracias, Elena. Buena tarde. A cuidarse. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.